También pensar cómo impacta esa historia en nosotros, qué nos genera emocionalmente, intelectualmente, estéticamente, incluso pensar en el efecto que tienen las imágenes. Em, Después en la clase que tuvieron con Romy estuvieron hablando del modelo AIDA, ¿no es cierto? Eso lo llegaron a ver con el Power. Bárbaro. Bueno, eso también, pensar, nos pidió Romy que también piensen en el modelo AIDA para esta actividad. Bueno, cómo estos productos, tanto el videojuego como la serie, captan nuestra atención, qué recursos utilizan para que nos enganchemos, nos den ganas, por ejemplo, de mirar la serie en una plataforma o de comprar el juego, ¿sí? Em, Cómo se despierta el interés, o sea, cómo no solamente atendemos a ese videojuego, sino que nos involucramos, le damos play, ¿sí? Cómo se generan los deseos y cómo se concreta esa compra, ¿sí? Pensar también en eso. Em, Piensen que además en el caso de tanto de las series como de los videojuegos, muchas veces el interés va más allá del producto en sí, se generan clubes de fans, por ejemplo, o foros de discusión en internet, se intercambian trucos en el caso de los juegos, em, y cómo justamente tenemos interés por ir descubriendo otros aspectos de ese mundo que por ahí eh, quedan en el tintero, digamos. Y por último, obviamente, la comparación entre el juego y la serie, que podríamos analizar tanto similitudes o diferencias, pero sobre todo céntrense en las diferencias, porque obviamente similitudes vamos a encontrar un montón. Por ahí, a lo sumo, tener en cuenta las similitudes que más le llamen la atención, pero sobre todo identificar diferencias, ¿no? Entre los dos productos. Se me ocurre que por ahí estas preguntitas les pueden servir para pensar cómo estructurar el Power. Si quieren esto, les puedo compartir el link, si quieren, para que lo tengan. Sí. Claro, es un Power por grupo nada más. Eh, eh, yo les diría que tengan en cuenta por lo menos esto, ¿sí? Piensen que estos puntos que yo les puse acá, eso sí o sí debería estar en el Power, ¿sí? Porque son em, los puntos que justamente pidió tener en cuenta la profe cuando elaboró la consigna. Así que por lo menos 6 slides supongo que les va a llevar. Pero bueno, por ahí pueden la misma diapositiva incluir varios de estos elementos también, no hay problema. O sea, lo importante es que tengan en cuenta ese tipo de cosas. Ahí les mando el link. Bueno, si observan las preguntas, ¿qué se les ocurre en base a lo que estuvieron viendo, conversando, anotando? Bien, bien, está bueno eso. Aparte, lo interesante del ejercicio es que justamente las diferencias que pueden encontrar son tantas que probablemente el análisis sea muy distinto entre grupos también. Porque probablemente vos capaz que te centraste en eso, otros se centran en otro aspecto. Em,
Y por ahí en relación a los puntos de vista, ¿qué observaron? ¿Se narra la historia siempre desde el mismo punto de vista en los dos productos? ¿O hay cambios? ¿Hay múltiples puntos de vista? Yo encontré una diferencia bastante grande entre la serie y el juego. A ver, Principalmente algo que encontré que no sé si estoy correctamente, porque bueno, en realidad el juego completo lo jugué cuando salió en la Play 3 y la última versión no, pero me parece que, si no me equivoco, el hermano de Joel, o sea, Tommy, no sé si no vuelve a aparecer más en el juego, no sé si aparece bien, solamente en Aparece, pero después de bastante tiempo aparece en el juego. Claro. Ah, Aparece en el comienzo y después mucho claro. más Sí, adelante. de todas maneras, de cara a este práctico, recuerden que la idea es centrarse solo en el capítulo 1 justamente para que no claro. se vuelva una cosa inabarcable Claro. o muy extensa, ¿no? O sea, con lo que se ve en el capítulo 1 para los objetivos de la actividad está bien. Sí, yo lo que decía era que en el capítulo 1, cuando viste que, o sea, está separado en dos partes, digamos, ¿no? O sea, está la Sí. primera parte que es hasta la muerte de Sara y Ujú, después está la segunda parte. ujú, En la segunda parte, cuando arranca, si no entendí mal, o sea, en el juego, en realidad, como la motivación de Joel y de Tess, ujú. en realidad es ir a buscar, ir a recuperar unas armas o una cosa así que la había sacado un contrabandista. Y en realidad, y en la serie, como que lo humanizan más y hacen como que en realidad la motivación es eh, ir a buscar una batería para ir a buscar un auto para ir a buscar al hermano de Joe. Ujú, O sea, como que en la serie ya está desde ese principio, ya está, el personaje ya está más presente, digamos, ¿no? claro. Y bueno, Bien. no sé, en el juego no, en el juego solamente hacen unas cosas ahí para buscar unas armas y bueno, que después cuando aparece Ellie, en realidad ofrecen llevársela solamente por el hecho de conseguir armas, por Claro. así decirlo en el juego. Y en realidad en la serie tiene como, es más profundo el motivo, porque en realidad es para conseguir un auto para ir a buscar al hermano. Al Es hermano como que que está tiene atrás. otro sentido. Ujú. Sí, exactamente. Ahí como que va adquiriendo otra sutileza, ¿no? El personaje, de alguna manera, si se quiere, o otro matiz, no sé si sutileza, pero otra característica que no tiene en el juego tanto. Ahí Flor dice que la serie arranca con la perspectiva de la hija y el juego es más sobre el padre. Sí, el punto de vista puede ir fluctuando en general, esto no digo que pase acá, pero el punto de vista o los puntos de vista pueden ir fluctuando en las series, en las pelis, en los juegos. A veces estamos en una parte que es solo el punto de vista de un personaje, después podemos saltar a un punto de vista más omnisciente, después enfocándose en otro personaje diferente. Pero es correcto que sí que en la serie eh, estar tanto tiempo con el personaje de la hija en toda esa introducción, aparte con el padre totalmente fuera de campo, o sea, no está, hace que uno, digamos, el impacto después sea mucho mayor, ¿no? De lo que le pasa a Sara. Y hay una cosa que vos mencionabas, Marcos, recién también es importante, que ustedes analicen cómo evolucionan esos dos estados de la historia, ¿no? O sea, hay esos dos momentos, bueno, eh, cómo se articulan, qué los diferencia. También es parte de la narrativa, pues son dos mundos distintos que hay ahí. Ahí Flor pone, me gustó más la serie, las emociones se notaban mucho más, como al final cuando los ataca el soldado, en la serie lo muele a golpes por el trauma que tenía y en el juego solo le pega un tiro. Ujú. Bien, está buena la observación. Este, Sí, ahí yo no sé si no tenés una limitación de la animación que todavía que se le complicaba por ahí ser tan realista, ¿no? Como en el caso de un claro, actor de carne y hueso. Tal cual, a eso me claro. Este, refería. ujú, O sea, yo miré ahí el gameplay porque yo realmente no me vi ninguna de la serie, tampoco jugué el juego, entonces me vi ahí el gameplay y me ujú, vi el primer capítulo este. Y en esa parte final del primer capítulo, es como que en la serie es como que lo ves ahí al padre como diciendo, esto ya lo viví con mi hija y no sé qué,
se le tira y lo empieza a recagar a golpes, le pega pero un montón recontra sádicamente y en el juego es como que, bueno, sí, se le tira encima, le pega un tiro con el mismo arma que el tipo tenía y es como, bueno, listo, ya está. Claro. Había otro presupuesto, Flor, se llama eso. Para Tal cual, Claro. que para la serie. Sí, 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 sí. Bien. Pero bueno, igual, perdón, más allá de las cuestiones presupuestarias que tienen un impacto en la narrativa, sí es verdad que hay como una mayor tensión y una mayor expresividad y demás. Sí, incluso ahora se me ocurre que incluso los doblajes también a veces hacen que uno por ahí no se involucre tanto con los personajes también, así como sucede con las imágenes, ¿no? No nos reconocemos de la misma manera al ver a un tipo real filmado que al ver la animación del personaje. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar algo de esto? ¿O dudas que tengan? Yo había No sé si levantado ya la mano. empezaron a... Ah, bueno, No, que en sí en la serie es como que desarrolla más los personajes porque tienen más tiempo, entonces también necesitas empatizar y enfatizar la parte dramática. Y es como que en el juego es más inmersivo por medio de la música y todo eso, como que vos te tenés que involucrar con otros aspectos más de la jugabilidad. Y en la serie más con el contexto dramático del personaje y empatizar, como que el primer capítulo también es más largo, como por ejemplo yo nunca había jugado el juego, pero a mí me reencantó la serie, o sea, me encantó todo el contexto y todo, y es como que me impactó también lo que le había pasado al personaje, o sea, es como que buscan otros recursos como para captar un público diferente, o sea, yo ni enterada que existía ese juego. Ujú. genial. Em, Ahora me estaba pensando, por ahí también está bueno que presten atención a los objetos que hay en distintos lugares, en el caso del juego, por ejemplo, si mal no recuerdo, cuando comienza el juego, me parece que en el baño había un diario, si mal no recuerdo, que es donde se aparece la noticia, por ejemplo, de lo que está ocurriendo, ¿no? Eso se cuenta de una manera distinta por ahí a la manera en la que se cuenta en la serie, ¿no? Cómo va llegando información de lo que está pasando afuera. Eso por ahí está bueno pensar en esos recursos porque justamente es información que tiene que ver con el argumento. Entonces por ahí se me ocurre que eso está bueno también tenerlo en cuenta. Sí, Em, tenés razón, porque la noticia en la serie lo muestran en el comienzo y la noticia en el juego va hablando de la noticia y eso, pero después cuando hablan bien, cuando ya se muere la hija en el juego. Ahí ponen todo como habla la gente y eso. claro. eh, digamos que el orden en el que uno se puede ir enterando de las cosas es distinto, sí. Ujú. Sí. Acá Erika pone, y en la serie el ataque comienza cuando Sara ingresa a la casa de los vecinos y la abuela la persigue y la ataca, pero en el juego comienza con el ataque del vecino en la casa de Sara y el padre ingresa y le pide que se aparte de la puerta porque el vecino golpea con la cabeza en la puerta. Perfecto. Eso es lo que yo mencionaba hace un ratito. Genial, eso está muy bueno. Por ahí se me ocurre que pueden trabajar algún episodio en particular, o sea, trabajar algún hecho, alguna acción específica que ustedes hayan podido observar y comparar cómo cómo se desarrolla en los dos casos, eso estaría bueno. Por ahí justamente esta parte de las comparaciones, una buena idea es hacer un cuadro comparativo directamente y ahí van poniendo en distintas filas aspectos que a ustedes les parezcan interesantes para comparar. Y pueden hacer dos columnas en donde hablen del juego y de la serie. Cintia pone, la serie me hizo acordar cuando aparecían los helicópteros a la pandemia de coronavirus. Sí, tiene algo de pandemia, ¿no? Sí, tal cual. Sí, porque una de de los mecanismos que tienen para avisar que se acerca esa o que se está expandiendo esa epidemia es en la serie es el sonido, ¿no? La banda sonora es como que todo el tiempo está subiendo de intensidad con gritos, cosas que se rompen, helicópteros y bueno, hasta que explota todo. Pero tiene una forma muy clara de marcar la progresión dramática
a través del sonido. La introducción del programa de la tele, que ponen esa especie de talk show donde está el señor que habla de los hongos, es algo que está ambientada en la década del 60, ¿no? Como diciendo, esto ya se sabía de hace mucho. Entonces, esa es una primera temporalidad de la serie, pues hay una segunda, que es digamos, todo el inicio de la epidemia, y esa parte de la progresión viene marcada mucho a través del sonido. Bien. Y la serie me hizo investigar del hongo ese que no me gusta. Que existe en la vida real. Cada tanto parece alguna Lo peor es eso, que existe. Sí, incluso había uno que había hecho un experimento que lo había metido con un pedazo de tejido humano y no sé qué, y todos lo bardeaban. Entonces, tipo, no sé, lo había hecho viral en redes. Todos decían, vos sabés eso cómo termina. No es Hola, profes. Es ¿Qué que tal? si buscas por internet se encuentran hormigas o arañas con córdiceps y se le ven Sí. los honguitos saliendo del cuerpo. Es muy, muy loco. Mientras se queden las arañas y las hormigas, estamos bien. No pase de ahí, ni siquiera que pase, no sé, a las cucarachas, ya sería demasiado. Y me acuerdo que como hace un año había salido que tenía miedo porque no me acuerdo si era un ciervo o algo así, que no sabían si era el hongo o no, porque viste que ya si agarra un ciervo falta poquito para que Sí, claro, no algo más estamos grande. Y sí, estaban ahí con algunos memes, viste, como siempre, y después también, aparte que de miedo que se sigan mutando. Tal Y cual, nada, tal sí. cual. Sí, sí, sí. Sí, hay como todo un miedo Claro, con eso. capaz que aprovechan el juego y la serie para hacer una especie de show con las noticias, ¿no? Como de, ¿va a haber pandemia o no? ¿Va a haber brote del hongo o no? Para hacer un poco de show, digamos. Y sí, es parte del infotainment que vivimos. Bueno, más o menos quedó claro entonces cómo armar la presentación y eso. Bastante sencillo, me parece. No creo que tengan mucha dificultad. Perdón, Agus, una acotación, Sí. chicos. En el campus habilitamos un espacio de entrega para estos primeros 3 TPs que van a desarrollar. Uno es el de Last of Us, otro es el que vamos a presentar hoy de la Taberna de Quincy, y hay un tercero que lo vamos a presentar la próxima clase. Esos 3 tienen un mismo espacio de entrega que está marcado en el campus después de la clase 5, creo que lo pusieron hoy los chicos de sistemas. Y entran ahí, uno está el de Last of Us, para que lo entreguen ahí, y tienen hasta el lunes que viene para entregar, ¿verdad? Ahí no sé si lo están viendo. Estamos Sí, bien, sí, profe. Bien. Cierra el 8. Bien. Está. Fíjense que quedó medio bajo porque hay un problema para mover los módulos Los bloques. en el aula, así que por ahí bajen un poquito para encontrarlo, pero lo bueno es que tienen todos acá mismo, así que tenemos ese espacio para las entregas que armó Maite. Daniela pregunta si se entrega uno por grupo o entregamos todos. Yo creo que con que entreguen uno por grupo está bien, lo que asegúrense de que esté nomenclado con los nombres de cada uno. Bien clarito. Ahora igual sobre el final de la clase después vamos a repasar los grupos que tenemos conformados hasta hoy para ver cómo estamos con eso. Y acá Carlos dice si puede ser texto o tiene que ser un PowerPoint. No, está pedido que sea un PowerPoint, que sea una presentación, sí. Bueno, Romy nos había pedido también que les comentáramos un poco el tema del concurso. Vieron que ya en la clase que tuvieron la semana pasada habló un poquito de esto, de este concurso que está organizando la universidad. Que bueno, la idea es que justamente ustedes puedan presentar, si tienen ganas, alguna producción que hagan durante este cuatrimestre, bueno, encarar esa producción en función de este concurso. Entonces, bueno, nos pidió un poco que les habláramos de las bases. Yo ahora les voy a compartir lo que tenemos con una aclaración igual, que es que no tenemos confirmado las bases definitivas, digamos, porque nosotros propusimos unos cambios a las bases para que tengan más posibilidades que sea más abierta las temáticas que puedan incluirse, ¿sí?
Este concurso es como una continuación de un concurso que hizo la universidad previamente, creo que fue el año pasado, si mal no recuerdo, em, que fue un concurso de relatos escritos que se organizaron todos sobre el sudoeste bonaerense. No sé si lo escucharon, es un concurso que se llamó Historias Bonaerenses, me parece. Perdón, Historias del Sudoeste. Esperen que les voy a buscar el archivo que tengo, así lo ponemos. Acá. Ahí me está avisando que tenemos 4 minutitos nada más, así que en un cachito se va a cortar. Em, Así que ahora volvemos a entrar. ¿Alcanzan a ver ahí las bases? Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, acuérdense que esto en realidad no son las bases definitivas. Lo que yo les sugiero es que hablen con el profe Gonzalo. No me acuerdo en qué materia está Gonzalo. Em, que consulten, porque probablemente haya un cambio en estas bases con respecto a los tipos de historias que se pueden incluir, ¿sí? O sea, la idea original que tenía la universidad es que ustedes puedan desarrollar una novela visual o otro tipo de videojuego que tenga una temática relacionada con nuestra región, o sea, que sea con el sudeste bonaerense. El problema que teníamos en narrativa con eso es que, como en narrativa la profe quiere que trabajen con un texto literario de base para ahorrar tiempo y no tener que hacer una investigación que llevaría mucho tiempo y no nos alcanzarían las clases, bueno, el gran problema que tenemos es que hay muy poco editado sobre nuestra región, o sea, hay muy pocos libros publicados sobre, por ejemplo, mitos y leyendas del sudoeste. Sí, es muy difícil conseguir material de ese tipo. Y lo que nos planteaba Romy es que por ahí si trabajamos con un personaje histórico, con fiestas, tradiciones, bueno, sería bastante más complejo desarrollar el videojuego, nos llevaría mucho más tiempo porque ustedes tendrían que también armar desde cero la historia en sí, ¿no? Entonces, la propuesta de ella era centrarnos en mitos, leyendas o relatos urbanos, ¿no? Y el ajuste que pedimos nosotros a la comisión de videojuegos fue que se pueda trabajar no solamente mitos, leyendas o relatos urbanos de nuestra zona, sino que al menos se pueda trabajar con relatos de toda la Argentina, porque la mayoría de mitos que hay editados o leyendas de Argentina son de otras zonas, ¿sí? El litoral, el norte, la Patagonia, pero digamos de provincia de Buenos Aires y justo de nuestra parte es muy poco lo que hay documentado en libros. Entonces, bueno, ese es el ajuste que pedimos, que nos dijeron que sí, que tranquilamente se podría hacer, pero bueno, las bases con ese ajuste todavía no las tenemos. Así que por las dudas, yo les sugeriría que consulten en las otras materias, a ver qué saben o qué definieron los profes que están en la comisión, porque por ahí en base a eso, los que quieran participar, les conviene ir pensando, bueno, qué texto elegir. Vieron que Romina ya les subió al aula los distintos textos. Entonces, bueno, por ahí los que tengan interés en participar en el concurso, está bueno que puedan confirmar eso para saber que el texto que van a elegir les va a servir para el concurso, ¿sí? Em, bueno, hasta ahí vamos bien. Quienes pueden participar, estudiantes regulares de la Tecnicatura en Diseño y Programación de Videojuegos, es decir, es un concurso que está pensado específicamente para esta carrera. Y también lo que yo les sugeriría que consulten con Gonzalo es el tema de los integrantes. Acá dice que podrán participar en equipos de hasta 4 integrantes. Eso también es un tema porque entiendo que con Romy habían acordado que iban a trabajar en grupos de 6, ¿no es cierto? Claro. Bueno, por eso yo les digo,
O sea, nosotros les compartimos lo que tenemos, pero por ahí planteen estas cosas a los profes porque justamente van a tener que hacer alguna revisión seguramente a las bases para que justamente no se les complique a ustedes como ya tienen pensado trabajar en las materias. O sea, la idea de esto no es que tengan que hacer otro trabajo aparte, sino que puedan usar lo mismo que van a desarrollar en esta materia o en otras, porque vieron que también está la opción de hacer un juego más, además de esta novela visual en el cuatrimestre. Bueno, la idea es que alguna de estas producciones las puedan utilizar para este concurso, ¿sí? Que no tengan que hacer trabajo extra. Bueno, ¿qué tienen que presentar? Tiene que haber un título para... ¿Dónde estábamos? Bueno, ahí volvimos. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, profe. Bárbaro. Bueno, entonces, título del proyecto, sinopsis, inspiración histórica, que bueno, esto habría que ver si se va a mantener según las bases. Idea de la mecánica de juego o interacción, prototipo ejecutable, concept art y bocetos, es decir, se entregan varios materiales, este igual es opcional. Em, y a ver qué más tenemos de esto. Todavía el premio, al menos en este documento, no estaba definido. Y acá tenemos lo que se va a evaluar. Narrative Strength, Technical and Artistic Execution, Immersion and Player Engagement, Cohesion and Consistency, voto de la gente. Ahí no sé, entiendo que van a incluir algún mecanismo para que también la comunidad pueda participar en cuanto a la elección del ganador, entiendo. Em, bueno, y el jurado estaría compuesto por profes de la carrera, autoridades de la UPSO y puede haber profes invitados de otras universidades. Em, Esto es lo que nos llegó a nosotros, que no sería el documento definitivo, ¿sí? Por eso les sugiero que después consulten esta semana, a medida que vayan teniendo las clases con el resto de los profes, consulten a ver en qué quedaron, porque todavía no nos llegó lo que serían las bases definitivas. Pero más o menos para que tengan una idea em, de lo que trata el concurso, ¿no? Em, no sé si pudieron ir mirando los libros que subió Romy al aula, algo de eso estuvieron viendo ya. Sí, yo con mi grupo decidimos utilizar el de mito y leyenda urbana. Urbana, no, el de como es de Argentina. Sí, ese hemos estado viendo. El libro de Iris Rivera, bien, No me acuerdo el autor, pero sí creo que sí. bien. Bueno, si trabajan con ese libro, tengan en cuenta que en realidad es un libro que tiene varios mitos. Em, Sí, tiene varios. Nosotros algunos se los subimos por separado. A Hay ver. tres relatos o dos, me parece, dos relatos que están extraídos de ese libro, que están puestos por separado. Em, Uno es el sombrerudo y el otro es la Salamanca y Santos Vega. Son dos que por ahí nos parecieron los relatos que son más fáciles de adaptar dentro de ese libro. Pero es un libro muy lindo porque tiene leyendas de varios lugares y las leyendas están, eh, digamos, es una versión que está bastante, o sea, tiene una parte eh, Yo la vi muy diluida, por ejemplo, vi por arriba la del Gaucho, bueno, Gauchito Gil, y si bien cuenta, yo me acuerdo haberlo leído en el secundario, es muy resumida, así es como, y yo me imagino las otras que no conozco, o la mayoría no conocía, debe ser lo mismo, entonces supongo que
si bien podemos adaptarla, obviamente que se necesita una investigación más, ¿no? Para ver de qué se Claro. trata en esa... Claro, es lo que les planteaba Romy la clase pasada, que por un lado, si eligen un texto extenso, bueno, está el desafío de cómo resumir esa historia, de cómo identificar los elementos que son más relevantes para hacer la adaptación, qué dejar de lado, ¿no? Pero también en el caso de trabajar con un texto más breve, puede pasar lo contrario, ¿no? Que sientan que no tienen suficiente información o suficiente material para trabajar. Que en ese caso lo que les conviene hacer por ahí es investigar un poco, ¿no? Por ahí pueden buscar otras versiones complementarias a esa para ver cómo esa versión, o sea, cómo se desarrolla esa misma historia en otras versiones de otros autores, ¿no? Entonces pueden combinar elementos de distintas versiones, esa es una buena opción, se me ocurre. Em, pero bueno, el libro ese me parece que está bueno. Em, el texto de La Salamanca, por ejemplo, no sé si saben lo que es la leyenda de la Salamanca. Ahí hay un grupo, el de Lucas, va a trabajar con la Salamanca. Bueno, ese está muy bueno porque tiene más que ver, digamos, con nuestra región. Si bien la historia de Santos Vega es más, a Santos Vega se lo ubica más con el centro de la provincia, pero es una historia de gauchos, porque la Salamanca es un lugar al que van los gauchos justamente para este, poder ser buenos en la payada. Entonces, lo que tiene interesante ese mito es que tiene, o sea, se ajusta bastante bien a lo que sería el modelo del héroe, del camino del héroe, ¿no? Porque hay justamente un descenso hasta al infierno, digamos, un regreso con ciertos poderes. Es una historia que me parece que está buena para eso y es bastante fácil de adaptar por cómo está narrada en tercera persona. Em, Vamos a ver Twilight Noise, sí. Ahora terminamos de hablar de esto y vamos a hablar un cachito del tema de árboles de decisión. Eh, Bien, en el grupo 5, El Señor de las Moscas. Bueno, o sea que ya varios tienen pensado el texto. ¿Hay problemas si se Eh, repiten? no, no hay Sí. problema. Preguntamos a la Listo. profe y dijo que no habría problema. No necesitan todos trabajar un texto diferente. Em, Bien, y con respecto al concurso, algunos tenían ganas de participar, ya eso lo estuvieron pensando. Profe, nosotros pensamos, por ejemplo, yo anoté, me parece que anoté los textos que dijo la profesora de la clase pasada. Me parece que, o sea, que si hacemos alguno de los textos que dijo, en este caso de Salamanca, o no sé si el Señor de las Moscas también, o había otro más, con eso ya podemos ingresar al concurso, ¿no? O sea, teníamos ya algo que presentar. En teoría sí, pero por eso les digo que por las dudas traten de consultar con las otras cátedras a ver si les van a permitir trabajar con ese relato que ustedes tienen pensado. Yo les diría por las dudas a los que van a participar del concurso, porque al menos a nosotros, tanto a Romina como a nosotros, no nos llegó la confirmación, o sea, nos dijeron que las bases las iban a modificar en función de este pedido que hicimos. Pero por las dudas yo les diría que consulten ahora en las otras cátedras que se sabe de eso. Em, por lo menos entiendo que por lo que se acordó en esa reunión que hubo es que los dejarían trabajar con cualquier mito, pero no estoy seguro con respecto a los otros libros que subió Romy. Después, bueno, hay un libro que subió Romy a un material que subió que son los de algunos que seleccionó ella del concurso anterior, que es Historias del Sudoeste de la provincia de Buenos Aires, que esos entiendo que no tendrían problema porque justamente son historias de la región, así que si Romy les puso alguno de esos, si quieren ahora miramos cuáles serán, pues yo no me acuerdo. Acá pregunta Lucas, ¿qué duración debe tener el juego? Pero no sé si está la duración, o sea, la extensión de la sinopsis. Pero después no sé si está especificado en alguna parte, ¿no? No recuerdo yo. Creería que no.
Tendríamos que Sería algo a mirar preguntar el también con Gonzalo. documento. Claro. Me lo anoto para 10 minutos. Bien. Bueno, me lo anoto para chequear por nuestro lado, por mi parte. Después ustedes también consulten por las dudas. Agus, ¿volviste Sí, a poner al a grabar? menos acá de eso no hay Ah, nada ahí dice, en el archivo que les compartí. Em, Habíamos dicho algo más que ya me olvidé. A ver, vamos a mirar. El tema de los grupos, eso es súper importante, porque en las bases que nosotros nos llegaron dice hasta 4 integrantes. Lo ideal sería que les permitan hasta 6, entiendo, para facilitar el trabajo. Pero bueno, esto es lo que tenemos nosotros a mano como para mostrarles, ¿sí? Bueno, estamos entonces bien. ¿Qué se gana en el concurso? No tengo idea. Esperemos que sea un lindo premio. más vale. Agus, ¿vos pusiste a grabar cuando volvimos? Uy, no puse. Me parece que me olvidé. Menos mal que me avisas. Bueno, vamos a grabar. Em, bueno, igual nos quedó el tema del concurso, me parece, nada más sin grabar. Sí. Sí, por eso, antes de empezar con otro. Dice que van a ganar billulla, fama u honor. Sí, no creo que es. La parte de billulla, déjamelo dudar, pero fama y honor, un montón. Claro, por lo menos honor seguro. Alguna compu copada, o unos auriculares copados, como esos que tiene Romy, así cuando elegí. Claro, una herramienta Algo de así. trabajo estaría buena. Claro, tiene que ser algo así, piola. Bueno, vamos a arrancar entonces con el tema de árboles de decisión, que nos había pedido Romy que lo trabajáramos hoy. Y vamos a ver un poquito Twine, que no sé si lo estuvieron chusmeando ya. ¿Pudieron explorar algo de eso? Bueno, vieron que les compartí el archivo con las orientaciones para The Last of Us, lo tienen ya, ¿no? El link. Si quieren, por las dudas, lo paso ahora de nuevo. Así nos olvidamos de eso, que acuérdense que entonces la entrega sería la semana que viene y tienen ahí ya habilitado el espacio que puso Maite en el aula para que puedan hacer la entrega de la presentación. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito del tema de árboles de decisión, que algo Romy ya les adelantó la semana pasada, justamente para ver un poco después el uso de Twine. Les voy a mostrar un Power. Tengo tantas cosas abiertas que ya estoy perdido. Bueno, ahí estamos. ¿Se alcanza a ver? A ver si puedo pasar. Ahí. Bien, bueno, vieron que la clase pasada que tuvieron con nosotros estuvieron hablando con Maite un poco de las diferencias entre cine y videojuegos. Y básicamente podríamos resumir esas diferencias que estuvimos conversando em, en dos características que distinguen al videojuego, que son por un lado la hipertextualidad y por el otro la interactividad, ¿no? O sea, ustedes saben que los videojuegos están basados en el uso de hiperenlaces o de vínculos, ¿no? Que proponen justamente al usuario un árbol de decisiones, ¿no? Cada elección que hace el usuario, cada decisión que toma, permite enlazar con otra situación, ¿no? Em, y justamente también otra característica que tiene el videojuego, habíamos dicho que la experiencia
del receptor del cine es más pasiva, en cambio el videojuego eh, plantea un usuario que es mucho más activo, que está obligado todo el tiempo a tomar decisiones, a descubrir métodos, a explorar ese mundo que se le presenta, ¿no? Entonces, el jugador de videojuegos es un espectador y a la vez es un participante, ¿no? Entonces, esa hipertextualidad facilita el desarrollo de alternativas múltiples mediante este uso de hiperenlaces. Y esa interactividad lo que permite es darle al jugador la posibilidad de dirigir a través de un árbol de decisiones, que es lo que vamos a ver hoy, cómo se plantea esta estructura de árbol de decisiones, ¿no? Y eso lo que permite es el desarrollo de lo que algunos llaman narrativas multiformes. Este concepto es un concepto de Janet Murray que aparece en un libro famoso que se llama Hamlet en la Holocubierta, que es un libro que habla de cómo son las narrativas desde el desarrollo de la cibernética, ¿no? Y básicamente lo que sería una narrativa multiforme es una obra que presenta una situación o un argumento con múltiples versiones, ¿no? Una característica de que la historia no se desarrolle de una manera lineal, de una única forma, sino que haya distintas versiones. Y eso también tiene que ver con el diseño que plantean los videojuegos, que es un diseño algorítmico. ¿Qué sería un diseño algorítmico? ¿Qué sería un algoritmo? Es una sucesión finita de reglas elementales que nos permite efectuar ciertas operaciones para resolver problemas de una manera muy clara. O sea, es un método para resolver problemas de manera segura siguiendo reglas claras. Y esos algoritmos generalmente se presentan como diagramas de flujo, que ustedes se acuerdan que estuvieron viendo con Romy en el Power que ya les mostró. Vieron un ejemplo de diagrama de flujo muy sencillo con Caperucita Roja. ¿Se acuerdan de eso? Que ya ahí les planteó qué elementos se utilizan para representar dentro del diagrama de flujo lo que serían los inicios y los finales. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué formas les pidió ella que usaran para inicios y finales? ¿Qué formas se utilizan para indicar la toma de decisiones? Exacto. Perfecto. Bien. Bien. Sí, ella sobre todo lo que les pidió es que distingan al menos los círculos para inicios y finales y los rombos para las tomas de decisiones, ¿sí? Me parece que les había presentado esos dos. Y después, obviamente, tener en cuenta que en estos diagramas lo que vamos a encontrar son bifurcaciones, ¿no? Justamente después de esas tomas de decisiones que representan estos rombos, como decía acá Ever, lo que va a ocurrir es que se pueden llegar a presentar bifurcaciones, que la historia genere ramas, que el relato genere ramificaciones para justamente empezar a introducir diversidad de versiones, ¿no? Y acá en la pantalla lo que tenemos es un ejemplo de esto que hace Daniel Tubau, que es un guionista bastante reconocido, que ha teorizado mucho sobre videojuegos también. Y él hace este ejemplo de diagrama de flujo, que es un poco más complejo que el que vieron el otro día, que está hecho con un episodio de la Odisea, que es el episodio en donde Odiseo o Ulises se encuentra con el cíclope Polifemo. ¿Conocen esa historia? Bueno, ¿y de qué trata, Ludmila, esa historia? A ver qué te acordás, para resumirnos un poco. Me acuerdo que era Odiseo era rey de... Ah, no me De acuerdo. Ítaca. De Ítaca y él estaba en guerra. Y Bien, bueno, es uno de los guerreros
que participan en la guerra de Troya, ¿no? Mm, Uno de los aliados de Menelao, ¿no? Que es al que le roban la mujer. sí. Bien, y justamente la Odisea lo que hace es contar lo que es el regreso de Odiseo o de Ulises desde Troya hasta su tierra natal, que es la isla de Ítaca, ¿no es cierto? Ujú. Y ese viaje va a tener muchos problemas, muchos obstáculos, sobre todo porque Odiseo y su tripulación hacen enojar a los dioses, entonces en vez de ser un camino corto, un viaje corto de regreso, va a ser un viaje muy complicado que le va a llevar muchísimos años, ¿no? En donde va a presentarse monstruos, va a haber gente que lo va a retener, ¿no es cierto? Va a tener que pelear con distintos enemigos, etcétera, ¿no? Y uno de esos episodios que se narran durante este regreso de Odiseo es el encuentro de Odiseo con Polifemo, que es uno de los cíclopes, ¿no? Odiseo y su tripulación, lo que le va quedando de tripulación, llegan a esta isla donde viven los cíclopes y entran a una cueva de un cíclope que se llama Polifemo, ¿no? Y Polifemo se empieza a comer a la tripulación de Odiseo, los encierra, pone una piedra en la puerta, entonces ellos no pueden salir, él se va comiendo a los hombres de Odiseo, ¿no? Hasta que logran engañarlo y logra salir. Entonces lo que Tubau se plantea es, ¿qué hubiera pasado si en vez de decidir, por ejemplo, Odiseo, em, parar en la isla de los cíclopes, hubiera decidido seguir, por ejemplo, se pregunta. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran decidido, por ejemplo, no ir a la cueva del cíclope? O si, por ejemplo, no llevaran vino, ¿no? Si no hablaran con el cíclope, ¿qué hubiera ocurrido? ¿Cuál hubiera sido la consecuencia en ese caso? Y lo que nos muestra eso es que en este tipo de historias, por más de que son historias lineales, que tienen un solo final, un solo desarrollo, nosotros también siempre encontramos de manera implícita otras posibilidades, otras versiones, ¿no? Que no se terminan de desarrollar, pero que se podrían llegar a desarrollar. Y eso está bueno justamente que ustedes lo tengan en cuenta para la actividad que van a tener que hacer después para los parciales, ¿no? De esto de seleccionar un texto literario y de tener que pensar cómo llevar ese texto literario, cómo convertirlo en una novela visual. Bueno, justamente la conversión va a estar basada sobre todo en esto de poder incluir la toma de decisiones, ¿no? Y para eso va a haber que pensar esa historia de manera algorítmica. Pensar, bueno, dónde vamos a introducir los puntos de decisión y qué resultados podrían tener si los personajes o el personaje en el que nos vamos a centrar, en vez de tomar esa decisión, toma otras, ¿no? Es decir, esto mismo que está pensando Tubau acá, en este ejemplo con la historia de Odiseo, bueno, tendríamos que pensarlo con esos relatos que ustedes van a seleccionar, ¿sí? Por ejemplo, el grupo que pensaba trabajar con Santos Vega, por ejemplo, y la Salamanca, bueno, pensar qué decisiones podría haber tomado Santos Vega en vez de tomar las que tomó, ¿no? ¿Qué consecuencias podría haber tenido? Eso va a permitir justamente hacer que la historia pase a ser una historia interactiva. Amén de Santos Vega, nosotros primero pensamos en la historia de Violinda. ¿Tiene que Bien. ser sí o sí un héroe de Buenos Aires? ¿No puede ser alguien de Cuyo? Pregunto. ¿Para qué historia me decís? Porque la de Olinda ya es otra leyenda, es una leyenda Claro. distinta a la de la Salamanca. Ujú. Claro. Bien. No sé si sigue el camino del héroe, pero bueno, de heroína. Sí, estaría bien. Lo que yo ahí no alteraría, me parece, en todo caso tendrían que hablarlo con Romy, o sea, el personaje tiene que ser ese personaje. Quizás pueden cambiar el lugar en donde ocurren los hechos, pero también habría que ver, porque generalmente las leyendas, justamente, si bien no tienen autor, son relatos populares en el sentido de que pertenecen a un pueblo. Entonces, quizás es interesante que no se modifique eso, digamos, no modificar la región de donde proviene la historia. Bien. Porque además, justamente eso les va a permitir
pensar cómo va a ser ese escenario, cómo va a ser el arte que ustedes van a desarrollar, eh, al menos desde mi punto de vista. No sé qué les va a plantear No, la profe, porque también sí. pueden, digamos, hacer una adaptación más libre, se me ocurre, ¿sí? Ah, ok. Pero bueno, tendrían que ver hasta qué punto, porque ella mencionó en una clase esto de la idiosincrasia que está detrás de las historias. Entonces, bueno, por ahí lo tendrían que hablar con ella, se me ocurre. Bueno. Pero para darles un ejemplo, hay una historia que está dentro de la bibliografía también, que es esta leyenda mapuche que yo les mencionaba de Yuyu, que es una chica que se está por casar y recibe una maldición en la que se despierta sin piel en la cabeza, tiene solamente un cráneo, ¿no? Entonces ella tiene que ir recurre a un brujo para que le ayude y le dicen que tiene que juntar todos los huesos de un cadáver para volver a tener la cabeza como corresponde, ¿no? Esa historia, como es una historia mapuche, está bueno, me parece a mí, asociarla justamente con lo que tiene que ver con ese pueblo, ¿no? Que es un pueblo que se sitúa en la zona de Chile y de Argentina, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esa historia de Yuyu se menciona que Yuyu cuando va al bosque se alimenta de frutillas, para dar un ejemplo. Y por ahí, si uno empieza a investigar y si uno se pone a pensar, bueno, es una historia de esa región en la que este personaje come frutillas y es una leyenda mapuche. Probablemente las frutillas que come Yuyu no son las frutillas que nosotros vemos hoy en el súper, es la frutilla blanca, que es la frutilla típica, propia de esa zona, ¿no? Pues la frutilla que nosotros comemos es un injerto de dos frutillas distintas. Una de ellas es la frutilla blanca, que es típica de esa zona. Entonces, por ahí, esto de asociar la historia al pueblo al que pertenece permite justamente pensar, bueno, cómo va a ser la gráfica del juego, qué elementos podemos agregar a eso para que justamente la historia sea verosímil. Entonces, bueno, por ahí yo ahí vería, o sea, hasta qué punto conservar partes de la historia y qué cambiar. Habría que ver, ¿sí? Bueno, buenísimo, le preguntamos a la profe. Pues nosotros igual teníamos, más o menos habíamos pensado una idea, eh, pero bueno, le preguntamos a la profe para ver si, o sea, no, tampoco queríamos hacer una hiperambientación de la historia, que obviamente pasa en San Juan, pero o medianamente en San Juan, para lo que, Claro, en mi caso que soy de Mendoza, sabemos que la difunta Correa es sanjuanina. Es así. claro, Es más, los que hemos tenido la posibilidad de estar en la difunta Correa sabemos lo que es. Pero no queríamos tampoco pensar que teníamos que adaptarlo totalmente hacia Onda San Juan, o bueno, hay que ver. claro. Pero le preguntamos al profe, no hay drama. Yo le preguntaría, porque entiendo que ella les permitiría hacer otras versiones, porque dio el ejemplo de otros alumnos que una vez hicieron algo de unas sirenas, me parece, pero que habían cambiado, digamos, el tipo de sirenas con respecto a lo que es la mitología. Entonces, me imagino que los cambios les va a permitir a algunos. Pero bueno, por ahí tendrían que, por las dudas, preguntarle eso. Yo le preguntaría. O sea, ustedes ¿en qué lugar lo querían ambientar? ¿Me habías dicho? Perdón. No teníamos exactamente el lugar exacto, estábamos pensando Claro, ideas, pero no era hacerlo igual a lo que es, claro, o sea, la historia de cómo le pasa, lo que le pasa, después el amamantamiento al final, como que sobrevive el hijo por él y toda la historia, pero teníamos más o menos un pensamiento, o sea, claro. pero bueno, ahí Fabricio, que es el compañero, tiene un poco más de idea, creo que yo, pero la cuestión sería hablarlo con la profesora entonces. Sí, y por ahí hacer también esto que ya le sugirió de, porque en este caso sería un relato más breve de los que subió, ¿no es cierto? Entonces por ahí yo lo que haría es complementarlo con un poco de investigación, porque capaz que ustedes pueden cambiar ese lugar, pero fundamentar ese cambio. Se me ocurre que ahí, por ahí, va a estar más de acuerdo. No sé, para darles otro ejemplo, en este libro de Iris Rivera hay un relato que es el del lobizón. El relato del lobizón se asocia generalmente con el litoral, ¿no?
la versión que ustedes tienen está ambientada en Corrientes. Pero también la leyenda del lobizón está bastante una ley eh, sobre padrinazgo presidencial, que es justamente que los séptimos hijos varones y las séptimas hijas mujeres reciben una beca del gobierno hasta hoy, ¿no? Porque la leyenda está muy extendida en el territorio. Entonces, por ejemplo, si lo quisiéramos ligar como a la zona, Pringles es una localidad en donde se hizo el primer padrinazgo presidencial de Argentina, ¿no? Justamente por esta historia del lobizón, ¿no? El séptimo hijo varón de una familia nace y entonces pidieron que el presidente los apadrinara. Entonces, esa historia por ahí se puede correr de la zona del litoral. Este, no sé, o sea, quiero decir con esto que el lugar lo podrían modificar, pero por ahí capaz que la profe les pida que fundamenten ese cambio. ¿Sí? Me Perdón, preguntan ahí si estamos grabando. Creo que sí. Yo estoy viendo la pantalla, así que ya no sé. perdón, retomando un cachitito la consulta, creo que también es fácil, va a ser más fácil para poder resolver esto de si van con una idea o un boceto, una propuesta de dónde, a qué escenario o a qué contexto lo quisieran llevar, porque así es más fácil de establecer, bueno, hasta dónde se puede expandir o hasta dónde no, Claro. ¿no? Que decirlo, bueno, yo no sé, no, quiero llevarlo a otro lugar, pero todavía no tengo en cuenta a dónde o hasta qué grado. Entonces, si tienen alguna idea, aunque aunque no sea la definitiva, pero que podría ir por ahí, que van a hacer, la difunta Correa la quiero ambientar en una guerra por el agua potable en el 2080 o en el 2200, año 2200, y de ahí bueno, sucede todo ahí. Bueno, hasta dónde tenemos ese margen, no lo tenemos, pero si vas con algo concreto, quizás sea más fácil poder establecer una pauta para eso. Sugerencia, no nada más metiéndome en la conversación. Claro, tal cual. Sí, yo opino igual. Por ahí está bueno que lleven la idea o una serie de ideas. Por ahí pueden tener varias opciones por las dudas y ver, bueno, cuál de esas convence más a la profe. Eso también está bueno. Bueno, seguimos entonces. Bueno, en base a esto de las ramificaciones, hay quienes clasifican, digamos, los videojuegos y las narrativas en función justamente de esta capacidad que le dan al jugador o al receptor de intervenir en la historia, ¿no? Y lo que se llaman narrativas de caminos ramificados o narrativas ramificadas justamente están en un punto intermedio porque justamente al introducir estos árboles de decisión, el jugador puede intervenir bastante en la historia, pero al mismo tiempo el autor mantiene cierto control también de lo que sería la trama, ¿no? Porque la estructura sigue estando bastante definida. Em, entonces, bueno, ¿cómo hacer una narrativa ramificada? Acordarse de que vamos a tener que introducir puntos de decisión a lo largo de la historia y esos puntos de decisión no van a estar solamente al final, porque si no sería una narrativa de finales múltiples solamente, que son estas narrativas que son lineales, salvo la parte del desenlace en donde podemos optar por varios finales distintos, ¿no? Esa es una narrativa, digamos, más estructurada todavía, en donde hay menos participación del jugador. Esta tiene un poquito más, porque justamente al haber puntos de decisión a lo largo de la historia, el jugador va eligiendo y eso va teniendo alguna incidencia en el argumento, puede tener mucha o poca, y justamente va a llegar a un final determinado de los múltiples finales que poseen, pero ese final va a ser el resultado de toda una serie de toma de decisiones, ¿no? Y como les decía entonces, nos permiten, por un lado, ofrecer cierta libertad de juego, pero al mismo tiempo mantener una trama bastante definida. Y Romy les había hablado en la primera clase de este libro, que es un antecedente un poco de lo que serían las narrativas ramificadas, que es, o mejor dicho, esta serie de libros que son Elige tu propia aventura. ¿Se acuerdan que ya les habló de esto? No sé si alguno los conoce, estos libros, los leyeron por ahí cuando eran chicos. Yo tengo una colección de estos libros.
Bien, sí, son bastante famosos. Bueno, estos libros surgieron a fines de la década de los 70, fueron muy populares hasta fines de los 90. Después con digamos, la difusión de todo lo que fue las computadoras, internet, ya quedaron un poco obsoletos, pero fueron muy innovadores en un momento. Es un ejemplo de libro-juego. No son los únicos intentos que ha habido de hacer narrativas multiformes en literatura, digamos, o en libros. Podemos mencionar muchos otros ejemplos, incluso de textos para adultos. Se mencionan a veces El Jardín de los Senderos que se bifurcan de Borges, la novela Rayuela. Después hay un libro para niños muy famoso que se llama Cuentos para jugar, de Gianni Rodari. Son libros que presentan justamente distintas opciones de lectura, ¿no? Em, y justamente se basan sobre todo en lo que son saltos de página, ¿no? En vez de una lectura lineal de ir de izquierda a derecha, bueno, plantean distintos recorridos con el libro. Y lo que permiten justamente es que el lector tome decisiones sobre cómo leer ese libro, ¿no? Incluyendo algún punto o algún nexo que está pensado previamente por el autor, ¿no? Em, Esto es un antecedente de lo que se llama hiperficción explorativa, porque son textos que funcionan con hiperenlaces. Es mucho más difícil controlar todo el relato y lograr que la calidad sea homogénea, que es justamente un criterio que hay que tener en cuenta, ¿no? De tratar de que independientemente del camino que elija el usuario, la calidad de la experiencia sea más o menos la misma, ¿no? Bien. Bueno, ¿cómo elaborar estas narrativas ramificadas? Existen varias herramientas. Nosotros lo que vamos a ver un poquito es Twine ahora. Y bueno, lo que tenemos que pensar es un concepto básico y un esquema para esta historia. Tenemos que pensar detenidamente cómo va a ser la estructura, dónde vamos a ubicar esos puntos de decisión, qué propósito va a tener cada rama, para qué me va a servir abrir esta rama, qué me va a permitir desarrollar, ¿no? Cómo vamos a combinar entre sí las ramas, cómo las vamos a ir separando. Hay que tratar de que esas ramas no sean similares entre sí, porque justamente la idea de introducir una bifurcación es que podamos generar versiones bastante diversas de la misma historia. No tiene sentido hacer todo este trabajo si más o menos la historia va a ser exactamente la misma. Y tenemos que tratar de que el interés se mantenga, que siga siendo atractiva la historia, más allá de la dirección que decida tomar el jugador, ¿sí? Y bueno, también esas ramas las podemos dividir en tres tipos. Lo que serían las ramas menores, fíjense que acá tenemos un ejemplo, ¿no? De una pequeña historia ramificada que comienza con unos amigos que se juntan, ¿no? Bueno, y podrían tomar una decisión relacionada con qué hacer después de juntarse, ¿no? O sea, qué hacer mientras están juntos. Hablar de la escuela, mirar televisión, pedir pizza. Ahora, lo que tienen en común todas estas ramas, ¿qué es? Que van todas hacia el mismo punto. Es decir, no tienen un efecto significativo en la historia, sino que ofrecen versiones distintas de una misma escena, pero todas llevan al mismo lugar, ¿no? Eso sería una rama menor. Pueden servir para transmitir la historia de fondo, pueden servir para desarrollar un personaje, dar pistas sobre futuros progresos de la trama, pero no inciden demasiado en el argumento, ¿no? En Profe, cambio, sí. sería como algo lineal, pero que por momentos se va para un lado y el otro para el otro. Exacto, hay cierta linealidad, es decir, tenemos situaciones distintas, pero nos llevan al mismo lugar, es decir, que la linealidad se mantiene en algún punto, es bastante superficial la bifurcación.
cambio, lo que serían las ramas intermedias, que son estas que vemos marcadas ahora, si bien tampoco tienen un impacto significativo en la trama, porque tardan más tiempo en unirse. Fíjense que acá tenemos, en las ramas menores teníamos un solo proceso diferente, que era o hablar de la escuela o mirar tele o pedir pizza. En cambio acá ya hay un mayor desarrollo, que es por dónde deciden ingresar al edificio, van a inspeccionar un edificio abandonado, bueno, pueden acceder o por atrás o por el frente. Entonces, los escenarios que nos presentan son bastante diferentes, aunque conducen al mismo destino, ¿no? Esos serían ramas intermedias. Y finalmente tenemos ramas mayores que justamente en vez de volver a unirse a la rama principal, directamente se separan por completo y son justamente lo que generan, es lo que genera la diversidad en la trama, la diferencia de tramas. Pueden formar un conjunto de ramas menores, moderadas, es decir, yo puedo agregarle a estas ramas después, ramas menores, ramas intermedias, desarrollarlas más. Y estas son fundamentales en cualquier narrativa ramificada porque es lo que asegura justamente que haya versiones múltiples de la misma historia y que haya finales múltiples, ¿no? Bueno, es una pequeña clasificación para entender un poco más cómo estructuran y cómo inciden en la historia estas ramitas que ustedes van a armar. Y para desarrollar este tipo de historias, además de Ren'Py, que es la herramienta que van a trabajar después para el parcial, bueno, una de las herramientas es Twine, que es la que vamos a ver ahora. Después existe otra herramienta que se llama Inkwriter, que es más fácil de usar, pero es más limitada en cuanto a la complejidad de las historias que podemos hacer, sobre todo a la extensión, ¿no? Los textos que se pueden hacer son más pequeños, las unidades con las que trabaja. Y después existe otra herramienta que se llama Undum, que permite hacer relatos más complejos, pero también requiere mayores conocimientos de programación. Bueno, y lo que tenemos que tener en cuenta para trabajar con Twine, que ahora lo vamos a mirar un poquito, son 3 elementos con los que trabaja esta herramienta, que son, por un lado, los pasajes, que son estos cuadros de texto en donde vamos a incluir los elementos de nuestra historia, que van a funcionar como nodos. Es básicamente un cuadro de texto, pero es un cuadro de texto que va a estar conectado con otros, ¿no? Entonces, el formato en el que nosotros vamos a poder ver la historia es de un hipertexto. Y estos pasajes pueden tener un título, pueden tener etiquetas además, y van a tener adentro el contenido. Además, a estos pasajes nosotros les podemos introducir código que dentro de la herramienta se los denomina macro. Y eso le va a permitir introducir efectos, variables, y también enlazar de distintas maneras los cuadros de texto entre sí. Y también podemos poner variables. Podemos hacer, por ejemplo, que ciertos cuadros de texto se activen solamente si el jugador hace un determinado recorrido por la historia y que no se activen antes. Podemos introducir algún tipo de premio, ¿no? Ya es una función más compleja que nosotros no la vamos a ver, pero que también existe en Twine. Lo que tiene bueno esta herramienta es que por un lado es bastante intuitiva y se puede trabajar sin tener mucho conocimiento de programación, pero al mismo tiempo el que tiene mucho conocimiento de programación puede hacer un montón de cosas dentro de la herramienta. Entonces es bastante flexible en ese sentido. Bueno, vamos a ver un poquito entonces eso ahora. Voy a tener. En internet van a encontrar varios tutoriales de Twine, si ustedes quieren después indagar un poco más a lo que yo les voy a mostrar ahora. Uno de los tutoriales que hay que está muy bueno es de María Goicoechea, que es una profesora de la Universidad Complutense, me parece, que trabaja mucho con lo que es narrativas electrónicas. Ella tiene un tutorial que está bastante bueno y después hay muchos tutoriales que son más técnicos que también les pueden llegar a servir. Bueno, ¿algunos ya estuvo explorando esta herramienta? ¿La estuvo chusmeando o todavía no tuvieron tiempo?
¿Qué herramienta? ¿Renpai o Twine? Twine. No, esa no, no vi. ¿Esa no es la que es parecida a Trello? ¿O me estoy confundiendo? No creo que me estoy confundiendo yo. Puede ser, ahí yo me excede ya. Em, Puede ser, o sea, nosotros vamos a trabajar con esta porque es una, justamente que trabaja con narrativas ramificadas. Después están también estas otras alternativas que recién les mostré. Em, por ahí la diferencia con Ren'Py es que Ren'Py se utiliza específicamente para lo que es novelas visuales, em, pero digamos tiene similitudes con varios programas porque generalmente los árboles de decisiones se utilizan en muchas de estas aplicaciones. No sé si ahí estoy mostrando pantalla o no. No sé lo que estoy haciendo. Sí, se ve la pantalla. Sí, Se ve. bárbaro. Bueno, ahí estoy en la página de Twine, que es esta, twinery.org, y ustedes tienen dos opciones. Hay una versión de escritorio que la pueden descargar para usar directamente desde un dispositivo, o pueden usar Twine directamente desde el navegador. La mayoría de la gente recomienda usar la versión del navegador porque la de escritorio puede llegar a tener algunos problemas, pero bueno, esto fíjense ustedes. Yo voy a usar la del navegador para mostrarles. Em, y bueno, lo que van a encontrar acá es esta especie de escritorios donde ustedes van a poder crear un documento nuevo. Yo ya tengo acá unos creados, pero vamos a hacerlo de cero. Vamos a hacer uno nuevo. Entonces yo voy a crear mi historia y ahí directamente me va a abrir el documento para empezar a escribir. Por ahí lo que se recomienda es tener los textos medios armados en otro lugar, sobre todo si trabajan en grupo, porque lo que no tiene esta herramienta es una opción para trabajar de manera colaborativa. Entonces yo tengo algunos textos de ejemplo acá, que los voy a copiar ahora. Em, bueno, este cohete que les va a aparecer es el cohete que significa dónde voy a decir iniciar la historia, en qué cuadro de texto. Y lo que tengo acá es un pasaje o cuadro de texto que no tiene título ahí. Le puedo poner el nombre que yo quiera. Yo le voy a poner despertar de la siesta. Y esto que quiera, ¿no? Yo voy a ponerle, voy a hacer una historia de un gato que se despierta de la siesta. Em, Y para enlazar los cuadros de texto entre sí, lo que se utiliza en esta aplicación son corchetes. Los corchetes me permiten introducir las decisiones que va a tomar el personaje. Una vez que yo lo encierro entre dos corchetes, Twine ya detecta que esto va a llevar a otro cuadro de texto y me crea automáticamente el cuadro de texto en donde justamente va a desembocar esa bifurcación que yo voy a introducir. Bueno, que en realidad todavía no es bifurcación porque solo hay una opción, ¿no? Vamos a introducirle otra opción más. Yo quiero que el usuario pueda decidir entre que el gato vaya a la cocina a buscar comida o que vaya a hacer pis a las piedritas o que vaya al patio a tomar un poco de aire, ¿no? Y fíjense que acá, sí, se los puedo mostrar ahí, me va armando ya la ramificación, ¿no? Yo puedo seguir editando estos cuadros de texto de la misma manera e introducirles ahí otros textos. Y de esa manera me va a ir generando, me va a permitir seguir ramificando.
También existe la opción, ahora les voy a mostrar uno ya terminado. Vamos a ir atrás para ver cómo queda la historia ya elaborada. Yo puedo, por ejemplo, fíjense que acá el cohete me aparece acá porque yo elegí introducir una portada, ¿no? Entonces, yo había arrancado por despertar de la siesta, pero después decidí introducir antes una portada, entonces puedo cambiar de lugar donde va a iniciar la historia, ¿no? Para eso voy a apretar Start Story Here. Em, y bueno, acá tengo ya mi versión que incluye ya algún código, puedo agregar alguna imagen, puedo agregar audio. Y fíjense que acá tengo un ejemplo, si yo quiero que los enlaces tengan un nombre distinto a los títulos de los cuadros de texto que puse, puedo introducir una barra, ¿no? Y elegir cómo quiero que se vea el texto que va a ver el usuario para hacer la toma de decisión y quiero que no tenga el mismo nombre que el cuadro de texto, que el título del cuadro de texto. También me da esa opción, ¿no? Una vez que tengo la historia más o menos armada, fíjense que acá me está mostrando los movimientos que hay entre cuadros de texto. Hay la opción de volver hacia atrás también, ¿no? Esto es bastante diverso, la manera en que yo puedo combinar esos cuadros y enlazarlos entre sí. Em, Está bueno pensarlo por ahí bien antes de empezar a escribir, porque lo que sucede muchas veces es que empezamos a ramificar y nos desorientamos, porque es tanta la cantidad de opciones que vamos abriendo que se hace difícil de controlar. Entonces por ahí está bueno armarse en un papel, aunque sea la estructura. En vez de pensar primero los textos, yo lo que haría es pensar en la estructura en sí. Bueno, ¿cuál va a ser mi personaje? Si tengo que armar un personaje o en base al personaje con el que voy a trabajar, bueno, ¿qué decisiones puede tomar? ¿Qué me permite contar esas distintas alternativas en las que lo voy a dejar elegir al jugador, ¿no? Ahora sí tengo para mostrarles un ejemplo de estructura acá. Entonces yo para armar esta ramificación, primero armé este esquema. Quiero que el gato despierte de la siesta y tenga que decidir entre pedir comida, salir afuera o hacer pis. Pero en definitiva, estos son ramas menores, porque todas llevan a que el gato salga afuera. O sea, en definitiva, el gato tiene que salir afuera para que mi historia continúe. Y después puede decidir entre echarse al pasto, subir al tejado, volver adentro de la casa. Y en base a esas decisiones que vaya tomando va a haber finales distintos, ¿no? Puede volver lastimado por haberse peleado con otro gato, puede volver rápido adentro y entonces el dueño lo castiga por hacerlo, por llamar todo el tiempo a la puerta, o puede ir a la casa de la vecina y ser devuelto por la vecina, ¿no? Entonces me da ahí la opción de tres finales. Ahí ya tenemos lo que serían las ramas más importantes. Bueno, y vamos a ver cómo queda esto terminado. Esto obviamente es un ejemplo re sencillo, ustedes van a poder hacer cosas más copadas. Pero bueno, yo le incluí una portada para comenzar. Los sonidos no sé si los pueden escuchar. Bueno, y entonces acá tengo, esto es lo que ve el jugador, ¿no es cierto? Tengo la posibilidad de tomar decisiones. Bueno, vamos a ir a la cocina. Y ahí, bueno, me va contando la historia de lo que ocurre en la cocina, cuando el dueño le da de comer, pero en definitiva el gato va a ir al patio, ¿no? Yo podría haber tomado la decisión de que use la caja de las piedritas, pero en definitiva va a ir al patio. Y ahí puedo decidir si el gato, bueno, se echa en el pasto, si sube el tejado. Yo en definitiva quiero que suba el tejado, ¿no? Pero también podría decidir, por ejemplo, que vuelva adentro enseguida. Y eso ya me está llevando a un determinado final. En cambio, si el gato sube al tejado, em, bueno, este también es una acción menor porque no me lleva a ningún lado, o sea, me lleva al mismo punto. Se puede pelear con otro gato,
¿no? Eso va a desembocar en otro final distinto. O podría ser que investigue la casa de la vecina y sea devuelto por la vecina, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo que nos permite este tipo de aplicaciones de generar distintos finales, distintas versiones de la misma historia y trabajar de una manera muy sencilla el tema de los árboles de decisiones. Bueno, no sé qué les parece. ¿Alguna duda? Me parece que es bastante intuitiva la aplicación. Pregunta, ¿cómo es para agregar imágenes? ¿Que es un archivo o un link? Bueno, yo lo que hice fue alojarlas en una página que es esta. Las alojé ahí y le introduje este código que es como muy sencillo. Eh, pero bueno, existen muchas opciones para incorporar elementos. Por ahí esto es súper básico lo que yo hice. Solamente inserté la imagen y le puse una altura determinada. Quizás Agus mostrar cómo lo exportan después al HTML para... Bien. Bien. Y para exportar, acá estaba, ¿no? Sí. Si ponen Publish to Fill, ahí les genera el HTML. Para compartirla, habría que utilizar el HTML, que ahí ya no sé cómo mandárselos. Me parece que igual yo lo había publicado en Itch.io, a ver. Claro, me parece que con la versión de escritorio ahí sí pueden hacer eso, pero con el navegador web no. Si igual encuentro creo que lo había subido. No sé si se ve bien. A ver. Si lo tengo, se los mando también. Em, De todas maneras, perdón, Agus, no. mientras vos buscas eso, lo que Romy hizo mucho hincapié es que no es tan importante las imágenes, o sea, está buenísimo si lo quieren poner y demás, pero lo que a ella le interesa en este punto es que aprendan o que incorporemos este mecanismo de justamente desglosar la información o desglosar las acciones en las distintas ramas, evaluar el contenido de cada una de las ramas, qué aporta la historia, qué deja de aportar, que sea relevante, que mantenga el interés, que mantenga esta secuencia de captar el interés y el deseo y demás. Digamos, va por ahí esta parte de la materia. No es tanto lo técnico ni que desarrollen un twine súper estrambológico, súper fantástico, porque la herramienta está bueno que lo sepan usar, pero con lo que les explicó Agus de ramificar, ya tienen algo bastante complejo de hacer, que es esto, ordenar la historia y desarmarla en estos pasajes que se tienen que ir interconectando, ¿no? Entonces, no se preocupen tanto que si poner un sonido, una imagen, un video, lo que fuere, sino en que la historia realmente, al irla navegando, vaya desarrollándose, vaya sumando y que sean ramas que sean relevantes entre sí. Claro, tal cual. Sí, porque aparte la actividad que van a tener con esto tampoco es una actividad que tengan que crear desde cero. Romy nos dejó un videíto para, en base a ese video, probar lo que sería armar un árbol un diagrama de flujo en realidad. Bien. Bueno, nos quedan 15 minutos. Tendríamos que presentar hoy, ¿no, Maite, la actividad de Quincy? Sí. Sí. Yo no sé si tengo ese power acá. A ver, ¿querés si no ponerlo vos? Sí,
Dame un segundito. Que los comparto acá. Digo que comparto y no es tan fácil. Bien. Bien. Este es el TP que nos dejó Romy. Me avisan si me están viendo. Se ve. Bien. Este TP es, bueno, es conocido para los amigos como el TP de Quincy o la taberna de Quincy, en el cual ustedes van a encontrar que tienen un video en el campus, que si no me equivoco está en los trabajos prácticos. Es un videito de un influencer que hace un personaje, perdón, acá, que es como un tabernero, que les da la bienvenida a su taberna y les va haciendo como comentarios sobre sus supuestas aventuras. Hello there, traveler, welcome back. Esperen que me parece que les estoy compartiendo. Ahí les muestro el video, lo tienen cargado en la web también, ¿sí? En la parte de prácticos. Esperen, vamos a compartir el video. Este es el video que está lo tienen alojado en la clase 2, en la parte de prácticos. Hello there, traveler. Welcome back to Quincy's Tavern. Spend some time. Hope you're well. I heard of the wonderful new adventures you have going on. Congratulations. Big new changes. Bueno, él hace como esta pequeña introducción donde les va diciendo bienvenidos viajeros, veo que han tenido una gran aventura. Bueno, y les va tirando como, en realidad lo que les va tirando son como puntapiés para que ustedes a partir de eso vayan devolviéndole distintas opciones que se van a ir ramificando. El video está en inglés, pero Romy les dejó en el Power que tienen subido, está el texto traducido al español para que lo puedan ir armando con eso. Nos llevamos de vuelta ahora al Power, ¿sí? Entonces, vamos a analizar a este influencer que tiene un montón de storytelling y vamos a definir su personaje. Vamos a crear su guión y árbol de ruta de decisiones, un flowchart y un task flow. El texto es este, ¿sí? Hola viajero, bienvenido de regreso a la taberna de Quincy. Ha pasado mucho tiempo, espero que te encuentres bien. He escuchado maravillosas aventuras que te han ocurrido. Felicitaciones, grandes nuevos cambios, nuevas cosas en el horizonte. No te ves muy entusiasmado. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, ahí es donde ustedes tienen que empezar a poner en cada uno de esos gaps, en cada una de esas de esos huecos que va dejando el interlocutor, digamos, la que ustedes proyecten que puede pasar ahí. Es la historia que tienen como que ir armando. Primero lean todo el desarrollo del texto para no irse demasiado por caminos que no son, pero van armando como un pequeño guión devolviéndole la pelota a este personaje, al tabernero, ¿sí? Lo que yo, ahí no me quedó claro en la consigna, Agus, si es, ¿tienen que presentar las tres cosas o solo el twine final? O arman ahí eso no me lo tengo muy en claro. Yo entiendo que la actividad incluye el diagrama de flujo, tendrían que presentar, entiendo, y entiendo que la ramificación en Twine. En Twine, esas dos cosas. Por eso, como acá has mencionado en tres elementos, me hacía un poco de ruido. De última, eso se los confirmamos mañana por un mensajito en el campus, pero lo primero que tienen que hacer es ese diagrama donde está el caminito, donde está el inicio, que es este encuentro con el tabernero, la primera estructura de decisiones, las ramas que se derivan de esas decisiones, y así sucesivamente hasta llegar a los finales. Primero ese diagrama de flujo y después eso lo vuelcan a Twine. Sí, a ver, voy a revisar lo del diagrama de flujo, estoy seguro porque tenemos unos ejemplos. Claro, de los que nos compartió. Y por ahí la duda que yo tenía, que por eso estuve mirando los ejemplos que Romy nos compartió de trabajos anteriores, porque bueno, los puntos de decisión acá van a estar sobre todo en las partes de las preguntas que hace este personaje, ¿no? Porque justamente ahí ustedes pueden plantear distintas posibilidades de respuesta. Lo que yo tenía dudas es de si ustedes pueden modificar lo que dice también el tabernero, que entiendo que sí, porque en los diagramas de flujo que ella nos dio existe la opción de que la respuesta sea otra, ¿no? Entonces, si ustedes generan un punto de decisión,
también pueden generar otras reacciones de este personaje. Yo tenía dudas de eso, porque si no les quedaría una estructura que son solo ramas menores, o sea, siempre irían de nuevo a la misma respuesta del personaje, y la idea es que puedan hacer otras respuestas también a esa conversación. Sí, las consignas, Marcos, están en el aula, en el campus, en el aula. Las tienen en la clase 2, para que si no te lo digo en el aire, pero en la clase 2 está todo esto. Espérame que te comparto de vuelta, está cargado. ¿Sí? Si se van a clase 2, árboles de decisiones, actividades y trabajos prácticos, ahí van a encontrar el videito del tabernero y este Power, que es el que nos dejó Romy para que arranquen a trabajar por ahí. Este de Sanrio no lo vean todavía, pues con lo que seguimos la clase que viene, vamos a spoilear algo acá. Pero bueno, lo tienen todo subido acá y creo que también se los repliqué en el espacio de entrega, pero es lo mismo, ¿sí? Sí, ahora estoy en dudas con esto que me decís de Twine. Yo sé que el Twine es seguro y, a ver, en realidad por lógica el árbol de decisiones lo tienen que hacer porque si se meten directamente a Twine es como les decía Agus, van a hacer agua porque estás como ya bueno, estás como escribiendo ya sobre como más sobre firme. Tienen que tener como el mapa primero armado, el árbol primero armado y después recién pasar a Twine, o sea, medio por lógica. Pero de última les confirmamos mañana en un mensajito en el foro las dos etapas de entrega, ¿sí? De todas maneras, esto lo seguimos trabajando el lunes que viene y la entrega es para el otro lunes. Así que tienen un ratito más ahí para despejar dudas y demás. Profe, yo tengo una pregunta para hacer, pero porque, a ver, yo lo cursé en otra carrera, pero no se nos ha dado la explicación de la diferencia entre guión literario, guión narrativo, de los tipos de guiones en realidad que hay, porque no son iguales los guiones en realidad. Las funciones en realidad entre el guión literario, el guión, guión literario, guión técnico, guión storyboard. Porque no, yo me porque acuerdo, claro, sí, eso claro, ahí viene más, estamos de la mano de lo que es audiovisuales. Yo entiendo tu preocupación, sí, es lógico, pero lo que es guión literario, guión técnico y story viene más de la mano de lo que puede ser el guión para un contenido audiovisual. No te voy a decir que acá no funciona, porque sí, pero digamos, cuando hay que armar el corpus de contenidos de la materia para llegar con los contenidos, nos metemos directamente con esta cuestión de la ramificación y demás para que nos dé tiempo, ¿sí? Pero ustedes van a ver igual ficha de personajes y van a ir viendo distintas otros contenidos más adelante, ¿sí? De lo Esta es la escena donde se filmó Mi Pobre Angelito. Administrar la información, porque una de las cosas que suele pasar en estas en carreras de este estilo es que hay mucho enfoque en lo técnico a veces por parte de los estudiantes y falta la parte de, bueno, pensar la historia, pensar esto, ordenar qué es lo que pasa primero, pasar esto a acciones, pasar esto a cosas que sean transmitibles con imágenes, con acciones o con sonidos. Nada, nada, van a ir viendo algunas cosas más adelante, pero no es una carrera, no es una materia de guión de audiovisuales justamente por eso. Flowchart y Task Flow, si no lo vieron, no sé, lo que lo vean con Romy el miércoles, porque eso está puesto en la consigna. En todo caso, le comentamos a ella para que lo repasen el miércoles. ¿Sí? Sí, por ahí acá algunos compañeros en el chat planteaban esto de la preocupación esta de que en el caso de Twine, bueno, yo les decía que no está pensada para el trabajo colaborativo la herramienta, pero lo que pueden hacer ustedes es, porque nosotros no podemos cambiar, o sea, la consigna está propuesta por la profe, ¿no? Para que utilicen esta herramienta. Entonces, la herramienta habría que usarla, pero lo que les sugerimos es utilicen una herramienta de colaboración para hacer el diagrama de flujo, porque en realidad lo más importante es tener la estructura previamente a pasar después a Twine. Entonces, ese diagrama de flujo por ahí lo pueden usar, lo pueden hacer con alguna herramienta de trabajo colaborativo que la puedan ir modificando todos.
Y lo más importante es eso, que tengan esa estructura, que la puedan ir retocando entre varios y asegurándose de que quede bien. Em, Es y en después grupo, por ahí te ¿cómo? decía Yani, perdón, que pensé que ya terminado. Que Yani pregunta si es en grupo, sí, son todos en grupo. Claro. Entonces, por eso, por ahí, si bien la herramienta no es colaborativa, pero ustedes pueden introducir una herramienta colaborativa para lo que sería la escritura intermedia, es hacer este diagrama de flujo. Eso pueden hacerlo, no sé, con dibujos de Google o cualquier herramienta que a ustedes les sirva. Y después, incluso los textos que vayan a introducir, los pueden también hacer en un documentos de Google o lo que sea, armar los textos como les mostré yo. Empecé a usar Twine, yo copiaba los textos que ya tenía armados en otra herramienta. Entonces ahí pueden trabajar de manera colaborativa y después uno se dedica después a pasar los textos y la estructura a Twine, que lleva un ratito nada más. Por eso también, como les decía Maite, no se preocupen por el tema de las imágenes y eso, que en el ejemplo este había imágenes y eso, pero eso no es necesario. Claro. No es que tienen que armar todo un juego o toda una novela visual con este. Ok, entonces armamos todo aparte, después lo pasamos a limpio a Twine. Y en el momento del trabajo final, ¿sería obligatorio usar Twine o podemos usar el programa que se nos resulte más cómodo? No, deberían Entiendo usar que Twine. Claro. Nos van a imponer eso, ok. Sí, así. No, en realidad eso, o sea, se establece una herramienta para que todos trabajen con la misma y para también que la cátedra pueda tener un parámetro para evaluar, porque si no, si cada uno, seguramente haya otras más copadas o que les son más amigables, pero si cada uno Entiendo elige esa parte. claro, elige la propia, después es un lío. No, Perdón. entiendo por ahí lo de que todos usemos uno igual. Mi preocupación viene que si esa herramienta que usamos termina ralentizando más que ayudar. ¿Sabías que, en Piratas del Caribe, No, porque podemos no observar debería, o que sea, Jack Sparrow tiene un punto rojo en la ahora no mandíbula? vamos a usar, la vamos a usar más adelante. No, sí, ni hablar, por eso. No, porque están preguntando como en el chat. No, la complejidad de esto es cuando se sienten a escribir la van a ver, no depende del software. La complejidad de esto la van a pasar por un Word. Cuando tengan, bueno, ¿qué es lo que dice? ¿Qué opciones le vamos a dar acá? Y bueno, que haga esto, esto y esto. No, pero la opción A y la opción B son más o menos lo mismo, ¿no? Ok, listo, entonces esta la borramos. Ponemos otra opción. ¿Se entiende? Es una cuestión de escritura. No, el software es secundario, en este caso es lo que les decía Gus. El pasaje a Twine o si usásemos otra herramienta es lo de menos. O sea, usamos Twine porque vamos a usar una herramienta interactiva y demás, pero la complejidad está en justamente armar una estructura narrativa robusta, ramificada. Viene por ahí. Por eso también se les da el video del tabernero, porque si arrancamos de cero pensando una historia, ramificar, o sea, es como se nos dispersa mucho todo. Entonces, tomando el video de punto de partida nos permite tener como algo más homogéneo para trabajar todos juntos, ¿sí? Perfecto. Bueno, acá en el chat tenemos unas dudas.
Claro. Es una simple No, opinión, no no, pongo crítica a en todo, nada, pero bueno. no, está bien. En todo caso, eso quizás es algo que podemos consensuar con Romy, si ustedes le pueden plantear esto, porque eso, o sea, nosotros les traemos los TPs que ella propone hacer. De todas a ver, son 3, ¿no? O sea, ahora tenemos 3 como, es que son más ejercicios que tareas, que entregas fuertes, que son The Last of Us, esta de la taberna y la de Sanrio que se haría el lunes que viene, que esa se hace en vivo acá, o sea, se abre y se cierra la tarea durante la práctica, no es que se llevan tarea para el hogar. Y después de eso ya la idea es meterse, sí, con el trabajo, con la novela. Estas son como primeras tareas introductorias, como para ver, o sea, el foco de la materia no es ni que sea un curso de un software, o sea, no es un curso de Ren'Py, ni es mucho menos de Twine, sino que es una materia que se propone que aprendan a estructurar historias, que aprendan cuestiones vinculadas a la narrativa, al guión y demás, independientemente de la herramienta que utilicen. Entonces, estas primeras actividades están destinadas a poner el foco en eso. Se va por este lado, va por aprender primero, ver qué pasa con específicamente con videojuegos en comparativa audiovisual, porque todos venimos con la cuestión del audiovisual más incorporada. Entonces, bueno, ¿qué es lo que es específico a videojuegos? Después, cómo vamos a trabajar con la estructura, las distintas estructuras narrativas, cómo vamos a diversificar la información y después seguiremos trabajando con otras cuestiones. De todas maneras, si hay una sobrecarga, sí, ahí voy un segundo. Si hay una sobrecarga, a ver, no creo que Romy tenga ningún problema en charlarlo el miércoles con ustedes y evaluar por ahí alguna actividad, no sé, pero no lo podemos decidir nosotros eso. Claro. ¿Entiendes? Me dice, creo que dan demasiada tarea. Generalmente cuando son materias promocionables y sin parcial, este es el nivel de tareas que hay en una tecnicatura de este estilo. Por ahí lo que planteó la profe Podría- también es que si ustedes tenían bien estos ejercicios y que ella propuso inicialmente, que sería el de The Last of Us, este que vamos a hacer ahora de la taberna de Quincy y el último que vamos a hacer, ella dijo que si esos trabajos estaban bien, les iba a dar un punto adicional para la parte del parcial. Es lo que nos comentó en la reunión, como que esos trabajos también los va a poner en consideración a la hora de evaluar el parcial, como que ya van a tener un punto más en la rúbrica. Pero bueno, convérsenlo si quieren con ella el miércoles, les diría yo, porque o sea, no está en nuestras manos Recortar modificar esa TP ni nada. propuesta, ¿no? La propuesta la diseñó la profe, nosotros lo que hacemos es tratar de ayudarlos para hacer esas actividades. Em, pero como dice Maite, tampoco se enrosquen mucho porque, o sea, la idea es hacer una pequeña presentación con lo que ustedes pudieron observar de del videojuego y de la serie de la que estuvimos conversando. Y ahora es un pequeño diagrama de flujo que tienen que hacer pensando en estas tomas de decisiones. Pero es como un ejercicio inicial para después ya poder armar el diagrama de flujo que van a tener que presentar para el parcial, que ese va a estar basado ya en el texto que ustedes elijan. Claro.